fuerza de la inversión de giro trifásico. Bueno, sacamos las tres bases más la tierra, ¿no? La tierra, la línea tierra. Buscamos un trifásico, disyuntor trifásico, y después ponemos dos contactores trifásicos también. Uno para el arranque en el sentido horario y el otro para el sentido antihorario. ¿Ok? Ponemos un relé térmico, ¿ok? Y un motor trifásico. A continuación haremos este cableado y también pondremos a cada uno. Tendremos que estar asignando los nombres a cada dispositivo, ¿no? Para hacerlo más rápido utilizaremos estas líneas y jalamos tranquilamente de la alimentación al disyuntor, parte superior, y de la parte inferior, que es la salida, hacia el contactor que va a ser girar al sentido horario, o sea, al KM1. Después vamos llevando al relé y por último hacia el motor. Ok, ya tenemos nuestro diagrama. Ahora dirán, y el otro contactor está ahí para poder hacer inversión de giro. Jalamos, la parte superior va a quedarse tal como está, o sea, el 1 con el 1, el 3 con el 3 y el 5 con el 5. Okay. Ahora, en acá es donde se hace la inversión de giro, que es en la parte inferior, que el 6, ya empezamos un poco por acá. En la primera línea no cambia absolutamente nada, sigue estando con la primera línea de KM2. En la segunda línea sí se cambia, que ya esta vez no se va a la segunda línea, sino a la tercera línea, que en este caso es el número 6. Y en el otro, obviamente, del número 6 hacia el número 4, que es la segunda línea. Bueno, ya tenemos nuestro circuito de fuerza o diagrama de fuerza. Vamos a poner su nombre. De fuerza. Ok. Tenemos, ahí está, circuito de fuerza. Lo hacemos más grandecito. Y le vamos a poner el número 14 o 16 lo ponemos. Ok, circuito de fuerza, ahí se puede ver. Ok, así tenemos nuestro circuito de fuerza. Ahora le asignaremos un nombrecito. Al primer contactor le pondremos KM1, que es el que gira en el sentido horario, y el KM2, que es el que gira en el sentido antihorario. Ponemos OK. Listo. Ahora realizaremos el circuito de mando. Utilizaremos dos líneas. En este caso, ponemos línea neutra y un disyuntor monofásico. Ok. Ahí está el disyuntor monofásico. Después del disyuntor monofásico, necesitaremos el contacto auxiliar del relé térmico. El relé térmico, normalmente cerrado, es este. Ok. Después sigue el pulsador, normalmente cerrado, que en este caso es el pulsador de stop. Es el pulsador de stop, perdón. Y aquí está, el pulsador stop. Ponemos uno. Y después utilizaremos el otro pulsador que es de starting, normalmente abierto. Ponemos uno. Y ahora para poder hacer el enclavamiento necesitaremos el contacto auxiliar del contactor, ¿no? Que en este caso como sería normalmente abierto, sería 13 y 14. Ahí está, 1 y 2. Nos faltó el otro pulsador, normalmente abierto. Ahí está. Ok. Ahora necesitaremos otros dos contactos auxiliares del contactor, normalmente cerrados. En este caso hacen la función de que no haga cortocircuito. Ahí está. Y por último, la bobina del contactor 1 y 2. Ahí está. Ahora procedemos con la instalación. Alimentamos la primera línea. Después seguimos hacia el contacto auxiliar del relé, que es el 95. Después del 96 jalamos hacia el top. Luego jalamos del 12 al 13, o sea, del pulsador stop hacia el pulsador de marcha. Y desde en ese tramo hacemos un empalme hacia todos los 13. Tenemos otro. Ya. Ahora el pulsador de marcha jalaremos hacia el contacto auxiliar normalmente cerrado y del contacto normalmente cerrado hacia la bobina. Ahora del pulsador start haremos un pequeño puente hacia el contacto auxiliar del contactor normalmente abierto, y ahí está. Y en el otro igual.
y ya. Ahora la neutra se tiene que jalar, ¿no? Alimentar, ahí está. Ahora del disyuntor llevamos hacia las bobinas del contactor, o sea, ambas bobinas del contactor. Y ya, con esos tenemos casi finalizando. Pondríamos los nombres. En este caso el pulsador de faro lo pondremos con S1. Al otro pulsador de marcha S2, al segundo pulsador de marcha en el sentido antihorario S3. Muy bien, seguimos. En el contacto auxiliar abierto de primero sería el KM1, ¿no? Ok. Segundo, el KM2, obviamente, que es el sentido antihorario. En el contacto auxiliar acá se pone KM2. Recuerden que es inversión de giro, y cuando este sea energizado, cuando el segundo sea energizado, este se abre para que no haga un cortocircuito. Y acá es igual, se pondría KM1. Acá la bobina del contactor sería KM1 y la segunda bobina del contactor KM2. Ok, ponemos el nombre: circuito de mando. Ok, y ahí está, circuito de mando. Hacemos la simulación, prendemos, subimos la llave trifásica y accionamos el pulsador Start en marcha. Como puede ver, está girando el sentido horario de nuestro motor. Activamos el segundo. Como pueden ver, no pasa nada. ¿Por qué? Porque se abrió contacto auxiliar del KM1 y acá es donde no pasa y nos protege sobre un cortocircuito. Ahora apagamos y prendemos el pulsador del sentido antihorario. Ahí está, y está girando por el sentido antihorario el motor. Como pueden ver, el KM2, el auxiliar, ¿no?, se abrió para que no haya un cortocircuito en el sentido horario. Presionamos el sentido horario. Como pueden ver, no pasa absolutamente nada. En este caso nos estaría indicando que el diagrama estaría completo. Empezar con el armado físico de nuestra inversión de giro de un motor trifásico. Para ello necesitamos nuestras dos llaves termomagnéticas, uno trifásico y el otro monofásico, dos contactores trifásicos, tres pulsadores, dos de start y uno de stop para nuestro motor trifásico. Vamos a empezar con el armado de fuerza, que es sus tres salidas llegadas a nuestro KM1, que es esta, y el KM2. Alimentamos ahí asimismo sus tres llegadas, que son estos tres cables. Una vez alimentado en las partes desde la salida, vamos a hacer una inversión de giro en el terminal 2 y 4, pero el terminal 6 va a llegar normalmente directo. Después alimentamos a nuestro motor trifásico, que son sus tres salidas que estamos viendo acá. Y ahora sería el circuito de mando. Para ello vamos a necesitar nuestra llave termomagnética monofásica, línea y neutra. La línea vamos a mandar a nuestro pulsador stop, que está aquí, que es 1. Asimismo su salida, terminal 2, vamos a puentear a la entrada de nuestro pulsador, en la entrada 3, y de ahí mismo va a ir al KM1, que es decir, a sus contactos auxiliares, que es este mismo, y uno de sus contactos auxiliares va a servir de alimentación para el otro pulsador, es decir, como energizante.
Asimismo, para el otro contactor auxiliar necesitamos un alimentado que está yendo a su 13 para el enclavamiento, y una vez energizado necesitamos hacerle sus salidas del 14 de ambos pulsadores de start, hacerle llegar al 14 de cada pulsador. Estamos viéndole, uno es aquí y la otra salida es este blanco. Llegan a sus 14, estamos viendo aquí dos cables, que uno va a ser salida para su contacto de protección, que es para no hacer un corto, es decir, estamos girando al antihorario y hacer un giro de un momento a otro al reverso. Una vez alimentado, necesitamos alimentar después a la bobina de cada contactor, es decir, invertirlo. Su contacto auxiliar de esto va a proceder a su salida de bobina de esta, y su contacto auxiliar cerrado de esto va a alimentar esto. Ahora vamos a encender, ya que tenemos todo cableado, vamos a proceder a iniciar. Alzamos las dos llaves. Una vez alzadas, primero vamos a proceder al giro horario. El motor empieza a funcionar. Para hacer el giro antihorario, detenemos el motor. Ahora giramos antihorario. Ahí se ve que está haciendo su inversión. ¿Para qué ponemos el contacto cerrado de cada contactor? Es para no hacer corto cuando pulsamos el otro pulsador. En el otro también tendría que pasar lo mismo, girar horario y proteger de mis ojos. Eso es todo de una inversión de giro. Gracias.